Mira esta publicidad. Ahora mira esta otra. When you are at your weakest. In fear and doubt. Lo creas o no, ambos videos son material promocional para el mismo videojuego, God of War Ragnarok, pero con una ligera diferencia. El primero fue hecho para el público japonés, mientras que el segundo para el estadounidense. El marketing japonés y su cultura en general para mucha gente se ha visto y ve como algo raro, bizarro incluso, con una sobrefijación con lo tierno o cuchi, lo kawaii en otras palabras, y contando con producciones exageradas de pantalla verde, gente gritando, corriendo, productos volando por los aires y mucho más. Y la verdad es que todas estas cosas se ven muy bien reflejadas en su sociedad en general. Pero mi pregunta es ¿por qué y cómo? Como un país que no más de hace 100 años era un imperio sanguinario en expansión y que luego de ser devastado por la guerra y reducido prácticamente a escombros, terminó convirtiéndose en una de las sociedades más extrañas y particulares centradas en lo extremadamente tierno del mundo. Y más importante aún, ¿cómo se ve reflejado en su publicidad y entretenimiento todas estas cosas? Pues hoy, de la mano de un invitado muy especial y también regular del canal con mucha experiencia en este ámbito, responderemos estas mismas preguntas y muchas más. Yo soy Rafa del canal Sierra Comunicación y esto es ¿por qué el marketing japonés y su cultura en general son tan raros? Pero antes comencemos con un poco de contexto histórico. La sociedad japonesa es una que en toda su historia siempre ha sufrido todo tipo de cambios extremos en muy poco tiempo. Por cientos de años el shogunato, el feudalismo japonés, reinó en el archipiélago, atrapándolos en algo así como una eterna edad medieval asiática, donde el aislarse del resto del mundo era la norma y los avances tecnológicos y sociales no eran muchos. Luego de cientos de años de esto, prácticamente de la noche a la mañana, a mediados de los 1800, naciones extranjeras como los Estados Unidos llegaron a las costas de dicho país y le exigieron a su emperador a modernizarse y abrirse al mundo exterior para comerciar y mantener relaciones diplomáticas, incluyendo aquí que si no lo hacían serían invadidos. En pocas décadas, todo el sistema político y social del país dio un giro de 180 grados y tratando de emular a las demás potencias mundiales del momento, en un abrir y cerrar de ojos pasaron de ser samuráis protegiendo castillos con sus katanas a ejércitos enteros en uniformes y filas con cañones y mosquetes sobre destructores gigantes de acero invadiendo tierras rusas, coreanas y chinas para formar el nuevo imperio del Japón. Y al final sería esta misma sed de poder y expansión el que llevaría a esta nación a aliarse con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y aunque tuvieron un buen arranque, la pelea que eligieron luchar era una que nunca ganarían. En este conflicto, ambos lados cometieron atrocidades horribles, unos ejecutando prisioneros de guerra, experimentando con la población civil que habían tomado, eliminando a poblaciones enteras de islas invadidas y en algunos casos hasta recurriendo al canibalismo de soldados enemigos, mientras que el otro lado lanzó un par de bombas nucleares que arrasó por completo con toda la población de dos ciudades. Lo veas como lo veas, fueron atrocidades terribles donde era la gente la que sufría y no tanto los gobiernos. Y es por esto que tras el final de la guerra, en 1945, la nación japonesa estaba devastada. No solo por las bombas, sino por lo desgastante que fue todo el conflicto y el daño autoinfligido que sufrió su población. Además de esto, debido a su política de nunca rendirse y a sus crímenes de guerra especialmente en China, para mucha gente en el resto del mundo, los japoneses terminaron con una reputación incluso hasta peor que la de los alemanes para 1945, por lo que al haber sido derrotados y recibido un baño de agua fría y humildad en el proceso, una vez más la nación del sol naciente tendría que dar otro giro de 180 grados. Con un país destruido, sin recursos, con una población hambrienta y cansada del conflicto y bajo la supervisión forzada de los Estados Unidos, tanto el gobierno como las empresas y propia gente de la nación se vieron forzados a cambiar muchísimos aspectos de su cultura y sociedad para sobrevivir. Luego de la guerra, la agricultura y el desarrollo de nuevas tecnologías fueron los sectores económicos en donde más se invirtió lo poco que les quedaba para alimentar al país y sacarlo adelante. De repente, los pocos granjeros que quedaban ganaron mucho poder,
por lo que pasaron de ser manos de obra barata plantando arroz a personas importantes con la tarea de alimentar al país entero, igualando así un poco las diferencias de clase. Por otro lado, la disciplina y resiliencia japonesa se puso a total disposición de crear nuevos productos y tecnologías avanzadas y de buena calidad para poder empujar a la nación y sacarla de la crisis económica que estaban afrontando, dando como resultado el nacimiento de grandes marcas y empresas como Honda y Sony y la revitalización de otras ya existentes preguerra, pero que crecerían fuertemente en ese periodo de inversión como Toyota, Nintendo, Canon, Panasonic y muchas más. Pero con todo y este resurgimiento de las empresas japonesas y revitalización de la economía, aún se le tenía un estigma muy feo al japonés promedio, tanto fuera como incluso dentro de sus fronteras. Y esto era aún más evidente en las nuevas generaciones posguerra, que veían a los comportamientos de sus padres como arcaicos y extremadamente conflictivos y estrictos. Por lo que nuevos movimientos opuestos empujados por dicha juventud a estas características comenzaron a surgir, como lo fue todo lo kawaii. Pero, ¿qué es eso de kawaii? El término kawaii fue una especie de revolución allá por los 70, 80. La sociedad japonesa entonces era una sociedad muy orientada a la producción, que había desarrollado estructuras muy estrictas de comportamiento, de expectativas sociales, etc. Y bueno, pues las chicas jovencitas en aquellos tiempos empezaron a comunicarse con estos emojis y caritas, etcétera, etcétera, que después se exportaron por todo el mundo. Al principio la recepción fue muy negativa. Incluso en las escuelas se prohibió comunicarse así, pero era impagable, era un concepto bastante poderoso que después de las chicas lo empezaron a utilizar los chicos y al final se terminó exportando a todo el mundo. Kawaii es una cosa así como bonito, cute, lindo. Y es un eje fundamental de la comunicación japonesa. Todos hemos visto, a Hello Kitty, pero prácticamente toda la comunicación japonesa o la forma de representar muchos de los comportamientos utilizan este recurso. Él es Francisco Díaz. Si ya tienes tiempo viendo el canal, lo reconocerás de nuestro video de por qué hay tantos youtubers españoles, muy recomendado por cierto. Pero para los que no lo conocen, él es el cofundador de nuestra empresa, Sina Comunicación, y aparte de tener más de 30 años trabajando en el medio, también tiene 10 de esos 30 colaborando directamente con empresas de medios y videojuegos japonesas y visitando el país bastante seguido. De hecho, justo ahora está en Japón y nos dio esta entrevista desde un bosque a las afueras de Tokio. El término kawaii, lo que significa, y me he encontrado este póster que creo que lo ejemplifica bastante bien. Que la sociedad japonesa de los 70s y 80s adoptara la cultura kawaii en oposición a todo lo que estaba mal con las generaciones pasadas debido a sus traumas, no fue nada raro. Los jóvenes de ese momento ya vivían en un Japón reconstruido hasta cierto punto, mucho más estable y lejos de esos momentos tan difíciles que vivieron, por lo que manteniendo mucho de los buenos aspectos de sus padres y abuelos, como el respeto, la apreciación por lo positivo del pasado y el trabajo duro, el ver el mundo con una mirada mucho más positiva y tierna ayudó a muchos a seguir adelante. Además de esto, la risa era algo que seguía muy ausente en la sociedad del país. Si vemos los mayores ejemplos culturales de entretenimiento japonés posguerra, nos encontramos mayormente con dramas y representaciones de la guerra y destrucción, así fuera de forma indirecta, como lo era el Godzilla original. Mientras que después de dicho conflicto, el resurgimiento del manga y del anime, mezclado con lo kawaii, comenzó a tomar mucha más fuerza, mostrando alegría, risas, jocosidad y mucho más para olvidar los problemas, dando una suma importancia a lo lindo y moderno, más lo tranquilo y ordenado, algo crucial para la cultura japonesa, no belicosa antigua y presente para ese momento. Cosa que no solo se reflejó en el entretenimiento, sino también en los propios productos que, valga la redundancia, producían, que más mezclado con el respeto a lo tradicional, a sus avances tecnológicos y a todo lo demás que ya hemos mencionado antes, dio como resultado la cultura japonesa que tenemos hoy y su extraña para nosotros, pero bien balanceada, convivencia. Bueno, es una convivencia, la verdad, bastante armoniosa, porque es bastante normal ver a gente ultra moderna, el cosplay es gigante, estás en Tokio, en Roppongi, y ves auténticos grupos de personas disfrazadas de personajes de videojuegos que conviven con otro grupo de gente que sigue viviendo un poco en vida tradicional. Eso es bastante más representado en Kioto. Ves personas que siguen vistiendo de kimono o que para eventos especiales, en lugar de utilizar trajes occidentales,
pues utilizan los kimonos. Pero entonces, ahora sí respondamos la pregunta, ¿por qué la cultura japonesa y por ende su marketing son tan raros? Pues para poder contestar esto, tenemos que entender varios conceptos y su importancia en el mundo japonés. Y comenzamos tal vez con el más influyente, la tecnología. Japón es tecnología. Japón es tecnología porque en cierto modo han vinculado la pervivencia del país a la tecnología. Otros países lo han vinculado a otro tipo de soluciones, pero Japón es eminentemente un país tecnológico donde la tasa de natalidad es bajísima, la más baja del mundo, cerquita de España, y donde no se ha abierto la puerta a una inmigración masiva. Entonces su solución para los problemas de productividad ha sido básicamente la robótica. Eso se aplica a todos los campos. En industria es quizá lo más espectacular, en esos vídeos en restauración donde se ven camareros robotizados, etcétera. Pero no solo es una cosa aplicada a la producción. En marketing la tecnología es increíble. En marketing no solo la publicidad, y una de las cosas que más suele llamar la atención es la distribución. La variedad y la cantidad de vending machines, de puntos de venta automáticos que hay, es increíble. O sea, en cada esquina te puedes encontrar perfectamente una vending en la cual puedes comprar prácticamente de todo. Hay un montón de ejemplos de la innovación japonesa y sus grandes avances que muchos tal vez ya conocemos. Fran ya mencionó varios, y otro que creo yo a todos se nos viene a la mente son esos inodoros súper tecnológicos que ni en Volver al Futuro 2 se imaginarían que existirían. Pero otro ejemplo que me contó Fran y que me dejó loco es uno realmente sencillo, pero a la vez increíble. Y la tecnología de reconocimiento facial pues se convirtió en algo muy importante también a nivel publicitario. Porque empezaron a emplear esta tecnología para poder lanzar los mensajes adecuados a cada una de las personas. Eso es prácticamente solo lo he visto en Tokio, pero es una tecnología que creo que tarde o temprano se terminará implantando en el resto del mundo. Es lo que veíamos en Minority Report. Creo que la primera vez que vi tecnología de reconocimiento facial fue precisamente en las vending machines japonesas que vendían alcohol, porque los niños, los chavalines jovencitos, pues se acercaban a la máquina y compraban. Entonces dijeron, vale, pues vamos a poner tecnología de reconocimiento facial para conseguir que los chicos no puedan comprarlo, y ponían el reconocimiento de su cara. Si era de la edad podía venderlo, y si no era de la edad no podía venderlo. La creatividad e innovación japonesa fue lo que los levantó del suelo tras la guerra. Por eso no es sorpresa para nadie que sean estos mismos avances tecnológicos los que hoy los sigue ayudando a solucionar sus problemas. ¿No hay gente que trabaje? Pues fabrica robots. ¿No te quieres limpiar tú solo allá atrás después de ir al baño? Pues haz retretes que lo hagan por ti. ¿Te gustaría entrar a un mundo ficticio donde tú tienes el control de todo para distraerte y entretenerte? Pues Japón también te tiene la solución. Hay una cierta preferencia por el producto japonés en casi todas las categorías. Hay dos que esa preferencia es masiva. Una es la animación, el manga, y otra son los videojuegos. La presencia de estas dos categorías en la vida pública es enorme. En gran parte es porque, si bien en Occidente los videojuegos hasta hace bien poco eran considerados un producto de niños, y lo mismo pasaba con los dibujos animados, en Japón tanto los manga como los videojuegos exceden ese mercado, con lo cual adquirieron una madurez mucho más grande y pudieron exportar ese contenido de mucha más calidad y mucho más variedad al resto del mundo. Lo más impresionante para nosotros es que incluso con todo esto, con todo lo que han tenido que innovar para no quedarse atrás y la falta de recursos, todo lo que han tenido que cambiar para olvidar lo malo del pasado y ese giro de 180 grados en cuestión de su personalidad social y cultural, y todo lo demás de lo que ya hemos hablado aquí en el video, el japonés normal se niega a olvidar una cosa crucial: el respeto. No importa si eres un gran empresario, un político, un deportista de alto nivel o hasta el presidente del país, cualquier persona que sea mayor que tú debe ser respetada. Que esa persona es un simple pescador o granjero, da igual, merece tu total respeto y el de la sociedad en general, y la misma sociedad se lo da. Dicho sentimiento, más el de comunidad sobre individualidad, han sido uno de los más importantes pilares de la sociedad japonesa por más de 1000 años.
años. Incluso cuando el país sufrió tantos cambios, esto seguía siendo así. Y es bastante seguro que esto es algo que por mucho que avance y cambie el país, dicho concepto jamás lo hará, jamás cambiará. Pero ¿por qué? ¿Por qué el respeto es tan importante en esta sociedad? Bueno, de eso hay muchas teorías acerca de por qué los japoneses tienen ese concepto del respeto. Una de las más implantadas, o a mí al menos la que más me convence, sin ser el mayor experto, es simplemente una persona que trabaja muchísimo con ellos y que ha estado aquí 20, 30 veces, una cosa así. Es una teoría que se basa en el arroz. Este país es inviable. O sea, este país, si no tuviese japoneses dentro, sería un país paupérrimo. Lo que pasa es que están los japoneses dentro y hacen que el país sea muy rico, pero es un país que tiene terremotos, tsunamis, huracanes, tifones, tiene absolutamente de todo. Y además la base de su alimentación es el arroz. El arroz es un cultivo que es intensivo en mano de obra, es decir, que necesitas hacer irrigación, necesitas hacer diques, etcétera. ¿Qué pasaba en la antigüedad? Que venía un terremoto, rompía los diques y se necesitaba una comunidad entera para construirlo. No es como se ve en las películas del oeste, donde tú vas con tu familia, 10 personas, y entre las 10 personas tenéis vacas y pues tirabais aproximadamente para adelante. El cultivo del arroz necesita una comunidad, y necesita una comunidad que esté en armonía, porque se van a tener que enfrentar a elementos externos bastante peligrosos, como los huracanes y sobre todo los terremotos. Con lo cual es una sociedad que lo que ha buscado es evitar el conflicto, que no haya conflictos entre los miembros de esa sociedad, porque tarde o temprano van a tener que colaborar para volver a construir esos diques. Como muy bien acaba de decir Fran, este país para casi cualquier otra sociedad hubiera sido inviable. Un montón de islas difíciles de conectar sin recursos, llenas de desastres naturales y con una historia muy sangrienta que con todo y eso logró convertirse en una de las mayores economías y potencias mundiales. ¿Que tienen problemas? Claro que sí. Pero es ese sentimiento de comunidad que ya se ha mencionado el que los saca adelante. El no tener casi nada provechoso los hizo innovar y los obligó a trabajar juntos. Muy atrás quedaron los conflictos internos entre señores feudales o rivalidades entre clanes y hasta ramas del gobierno y ejército que en su momento tanto daño le hicieron al país. Para que hoy el pueblo japonés en general se vea como uno solo. Y uno que a toda costa busca trabajar unido para no volver a separarse ni dividirse. Por eso se han desarrollado casi unos conceptos, unas formas de pensar que hacen que el grupo evite en todo caso el conflicto. Pues, por ejemplo, yo que sé, hay un concepto que se llama Shuda Nishiki, que es como la pertenencia al grupo. Hay otro que se llama la Aimae. Aimae es la ambigüedad. Para un japonés es muy difícil decir que no. Entonces utilizan todo tipo de circunloquios para evitar el conflicto, de decir que no. El amae, que es el sentido de dependencia. En Occidente la individualidad está muy bien vista. En Japón el amae, que es como el sentido de depender de otros, se ve como bien. Y si sumamos el respeto más los avances tecnológicos y ese sentimiento de comunidad más no buscar conflictos, terminamos con una peculiaridad que hasta en el marketing y entretenimiento japonés se refleja muy fuertemente. El muy diferente a Occidente humor japonés. El humor en Japón es totalmente inaceptable hacerlo de otra persona. El humor tienes que hacerlo de ti mismo. Tú ves un show americano y normalmente hay un humorista haciendo bromas acerca de los otros. En Japón eso no sería gracioso, por evitar el conflicto. Si tú quieres ser gracioso, tienes que hacer bromas de ti mismo, tienes que ridiculizarte un poco a ti mismo. Por eso yo creo que en gran parte el karaoke aquí es tan popular, porque parte de la gracia del karaoke es cantar mal y reírte de ti mismo. Pero aún sabiendo todo esto y comprendiendo el contexto social e histórico del país, trabajar con una empresa japonesa, siendo un gaijin, un extranjero en otras palabras, no es para nada fácil. Se necesita de mucha confianza, tiempo, transparencia, profesionalismo y honestidad. Y crear esa conexión, de nuevo, no es nada sencilla. Y aquí es cuando yo digo, ¿será que conocemos a alguien que nos pueda hablar de primera mano sobre esto? Bueno, mi experiencia con las empresas japonesas ha sido muy positiva, ha sido muy buena. Es cierto que su forma de pensar es distinta, son equipos muy profesionales, tienen las ideas muy claras, pero tienes un espacio menor a la hora de aplicar tu creatividad, sobre todo durante los primeros desarrollos de la colaboración.
Después, poco a poco, según se va ganando confianza, ya empieza a tener un espacio mayor. Aún así son empresas mucho más estrictas de lo que son las empresas americanas, por ejemplo, a la hora de aplicar creatividades nuevas o desarrollos nuevos, etcétera. Y por cierto, ya estando en esta onda de contar experiencias y prestar ayuda, siguiendo con nuestra tradición al tener a alguien invitado en el canal, y ya para ir finalizando, Fran, ¿tienes algún consejo que darle a cualquier persona que quiera trabajar con japoneses o simplemente entender mejor su cultura? Y para aquellos que quieran trabajar en empresas japonesas o colaborar con empresas japonesas, pues lo primero que tienen que hacer es aprender cómo funcionan sus sociedades más jerárquicas. En cierto modo tienen unos grados de formalidad muy superiores a las nuestras y nos tenemos que adaptar a sus formas de trabajar. Si intentamos aplicar nuestras formas de trabajar a las suyas, pues posiblemente nos va a llevar a conflictos que no van a traer nada bueno, con lo cual lo primero que les aconsejaría es paciencia y aprender mucho de cómo piensa la sociedad japonesa. El segundo elemento fundamental va a ser tomárselo con calma. O sea, Japón tiene un concepto que le llaman uchi to soto, que son los de dentro y los de fuera. Los uchi son gente de dentro, es un círculo pequeño y que cuesta bastante entrar en ese círculo. La ventaja es que una vez que entras en ese círculo es bastante permanente. Soto es la gente de fuera. Ser de fuera es más complicado y te cuesta mucho más que en otras culturas traspasar esa frontera de ser grupo de fuera, en el cual necesito que me confirmes absolutamente todo, a grupo de dentro, en el cual tienes un grado de autonomía mucho mayor. Y bueno, mis queridos amigos, esto es todo por hoy. Esperamos que este video les haya sido muy útil para entender mejor por qué los japoneses son como son, mezclando historia y actualidad. Una vez más, en serio, mil gracias a Fran por acompañarnos hoy y contarnos mucho sobre su experiencia trabajando en dicho país. Y digo mil gracias porque sé que grabar cualquier cosa por allá no es nada fácil. Bueno, y no mucho más, que otra cosa que siempre destaco de Japón es que es un país súper ruidoso y este vídeo me he tenido que venir a grabarlo a mi paseíto mañanero porque creo que va a ser el único sitio que he encontrado con silencio absoluto. Como veis, aquí no creo que haya demasiada gente alrededor y no creo que me encuentre nadie en los próximos 4 o 5 kilómetros porque es un día. Que muchas gracias por seguirnos, es un placer hacer estos vídeos con vosotros y espero que os guste mucho y que os haya ayudado en lo que haya podido. Y ya sin más, no olviden suscribirse y ver nuestros demás videos si no lo han hecho aún. Y si tienen más ideas para otros videos en el futuro, no duden en escribirla en los comentarios. Chau chau.